Si has llegado a este vídeo es porque lo necesitas, te han llevado hasta él. Voy a hablarte a ti directamente que me estás escuchando. La Tierra está en un proceso de regeneración y limpieza. Creo que se entienden los dos términos, regenerar y limpiar. Voy a intentar abrirte espiritualmente, abrir tu mente. Escúchame solo unos minutos y déjate guiar, te hará bien. Y si te gusta lo que escuchas, me ofrezco a ser tu guía espiritual personal. Dejo un correo al final del vídeo, por si quieres hablar conmigo. Es gratis. Ahora solo escucha, no pienses en nada. Respira profundamente y guíate por mi voz. Voy a intentar hacer que conectes con frecuencias más altas y elevadas, mediante unos mensajes que me han hecho llegar. Me llaman el niño y soy un guía espiritual. Intenta dejar a un lado todo lo que te preocupa, lo que te da miedo, lo que te atormenta. Intenta cambiar tu forma de pensar, de ver las cosas, de sentir, de percibir lo que te llegue del exterior, información que baje tu vibración, aunque solo sea durante estos minutos que estás conmigo. Voy a intentar ayudarte en esto. La vida es mucho más de lo que ves, de tu día a día, y debes apreciarlo para que se produzca un cambio en ti. Si tú cambias, tu entorno también puede cambiar. Tú eres un ser individual, pero a la vez colectivo, porque todos estamos conectados y formamos un todo. Lo que puede ocurrirle a otra persona, directa o indirectamente, puede afectarte a ti también. Y lo que hagas tú también afecta a otras personas. Por eso necesito que cambies, que dejes a un lado la rabia, la ira, los malos pensamientos hacia otras personas y los miedos que te puedan infundir. Como te digo, la vida es más de lo que ves, y puedes creerme cuando te digo que los actos de cada uno serán tenidos en cuenta por un ser superior en su infinita justicia después de la muerte. Por eso quiero que dejes a un lado todo lo que te da rabia, lo que te da miedo, lo que baja tu vibración y oscurece tu luz interior. Está bien saber sobre lo que ocurre en el mundo, pero en muchas ocasiones oscurece nuestro ser. Vemos lo que hacen los políticos, deportes y temas de actualidad y baja nuestra vibración. Por eso olvídate de ellos y escucha las palabras que voy a pronunciar. Son mensajes de alta elevación. Qué grande es la luz que transmite el alma, cuando su vibración cósmica se eleva con amor y fe. Deseamos muchas cosas en el mundo terrenal, olvidando que nuestro paso por el camino de pruebas evolutivas es solo un suspiro de Dios. Vivimos muchas experiencias para la perfección del espíritu y en ocasiones no aprendemos el significado espiritual de la hermandad, la solidaridad y el amor fuera de lo que viste la carne. La luz es parte de ese amor cálido, envolvente y transformador, un camino no visible a los ojos del alma encarnada y poco perceptible para aquel que su corazón no eleva, retrocediendo a su más primitiva oscuridad. En esta vida hay personas que puede ser que no sean de nuestro agrado, pero el odio, la rabia que veo que brota de las personas al hablar sobre alguien, es lo que más le aleja de Dios y de encontrar el camino de la pureza. No debemos juzgar a los demás si no queremos ser juzgados, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores. Pero debemos evitarlos e intentar que brote nuestra bondad. La Tierra está en un proceso de regeneración y limpieza. La fe volverá con más fuerza. La humanidad tendrá un nuevo despertar y la maldad será desterrada a otros lugares. El Padre dejó un planeta para la regeneración de las almas
y su plena expiación en cada encarnación. Tomen el ejemplo del sacrificio que el paso de Jesús por la tierra les dejó para la salvación. Es tiempo de dejar germinar el amor al prójimo, la hermandad, para el retorno a su verdadera morada de eterna luz, donde el corazón de Jesús les espera. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, pues su fe es más grande que su ego, porque la fuerza de su luz interna tiene simientes de esperanza y amor, y en su corazón no habita el egoísmo. Voy a plantearte un supuesto. Piensa en la persona que más odias y visualízala llorando por algo malo que le ha ocurrido o arrepentida de todo lo que ha podido hacer mal y el daño ocasionado. ¿Lo visualizas claramente? ¿Qué sentimiento te produce al verla llorar desconsoladamente? Según lo fuerte que sea el sentimiento de bondad que te produzca al ver a tu enemigo llorar, será lo elevado que estás espiritualmente. Si tendrías compasión por él y dejarías a un lado las rencillas que tuvieras, enhorabuena, porque te estás acercando a Dios. Sigo con más mensajes. Tal vez seas una persona que creas que algo hay, pero no lo llamarías Dios, o me estás oyendo hablar de Jesús y eso no va contigo porque no eres religioso. Yo tampoco soy religioso, no hablo de religiones, hablo del Padre y de su Hijo. Puede que seas una persona a la que le van mal las cosas y seas reacio a creer en algo más allá. Escucha esto. A mis hermanos de espíritu, el camino a la luz está en aquellos que sus ojos reflejan el sufrimiento y el clamor de un corazón carente de amor, y en el que su materia refleja las huellas de la injusticia humana, caridad, cálido amor, riqueza del alma divina. Como he dicho, la tierra está en un proceso de regeneración y limpieza, y para que las almas encarnadas estén más conectadas con el todo espiritual, necesitan abrir sus mentes. Conectar con la naturaleza es muy importante y fluir como el agua. El agua como portal de energía espiritual. La tierra es un regalo del Creador a las almas encarnadas en tiempos de expiación, así como los elementos que la conforman tienen un vínculo, cierta conexión con lo infinito. El agua es energía, la materia es energía, entonces, a través de ella hallaremos una comunicación directa con el mundo espiritual. Por su vínculo, la voz de Dios habla, y la conciencia del alma necia calla. Su caudal limpia abre portales para la conexión espiritual. Es tiempo de afianzar la cercanía con lo intangible, para la renovación de las almas. Hay muchas personas que tienen mucho ruido en la cabeza, no consiguen centrarse. Solo piensan en problemas cotidianos y terrenales y no dejan que fluya la comunicación con lo divino. Si tienes ese problema, he hecho 2 vídeos, los cuales uso todos los días y me sirven para calmar mi mente. Uno con sonido de lluvia y otro ves agua correr. Hay que intentar dejar la mente en un estado de conexión para que de la luz vengan buenos pensamientos y consejos y evitar las malas influencias y consejos terrenales que nos saquen del camino. Comienza haciendo un vídeo que te voy a dejar sobre una meditación guiada y entra a mi canal a ver más vídeos míos. Es un curso de espiritualidad. Si le das a vídeos, tienes más de 160 vídeos que viéndolos con la mente abierta harán que evoluciones espiritualmente y veas las cosas de diferente manera. El vídeo es una meditación guiada por mí y es ideal para comenzar. Yo no lo llamaría meditación,
sino intentar despejar la mente de ese ruido tan molesto, de problemas, preocupaciones. Despejar la mente, abrir las ventanas de nuestro interior y dejar que entre brisa fresca no es malo, al contrario, es beneficioso, es sanador. Pero lo que deseo es que se abran a lo espiritual. Voy a subir otro vídeo de relajación con agua, porque para muchos casos puede llegar a solucionar problemas mentales. Y haré más vídeos de mensajes profundos que hagan que tu mente conecte con lo divino. Quería dar las gracias especialmente a quien me ha facilitado estos mensajes tan profundos. Te facilito el contacto conmigo. Un abrazo de luz.